La guerra en Ucrania continúa y France 24 ha estado en el terreno en distintos puntos del país para así recoger de primera mano toda la información. Y es que mientras las partes en el conflicto tratan de buscar una solución diplomática, los ataques en el suelo ucraniano no cesan. Los bombardeos afectan directamente a la población civil que sufre las consecuencias de la guerra, con miles de muertos y millones de desplazados. Según la ACNUR, ya son más de 4 millones de refugiados y más de 6 millones los desplazados internos, porque la guerra no se vive igual en todo el país. Hay ciudades más afectadas que otras, como Mariupol, por ejemplo, que está prácticamente en las ruinas. Hacer el periodismo en el terreno en medio de una guerra no es tarea fácil. Hay muchas dificultades para trabajar, en gran medida por el difícil acceso a las fuentes de información. Y para conocer entonces de primera mano cómo ha sido cubrir todo este conflicto, quiero saludar en este momento a una de nuestras enviadas especiales. Hasta hace poco estuvo en Ucrania, ya es Catalina Gómez Ángel, corresponsal de France 24 en español. Cata, qué bueno tenerla aquí en Directo América de France 24. Un gran abrazo desde Bogotá. Hablemos, Catalina, entonces de las diferencias de cómo se vive la guerra según en cada parte del país, donde usted estuvo en varias localidades, en varias ciudades. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, muy buenos días. Es interesante porque realmente el país geográficamente y también en la guerra está dividida de cierta manera en dos. Si bien la parte oeste del país, donde se han desplazado la mayoría de esos 6 millones que hablan las Naciones Unidas, pues han habido ataques en Lviv, en Ivano-Frankivsk, en muchas localidades, pero están muy enfocadas a objetivos militares. Ahí generalmente la población civil no está siendo atacada. Entonces, allí la guerra se vive de una manera, la guerra está presente por los desplazados, por el temor, por cómo está afectada la economía. Muchos comercios o estuvieron cerrados durante muchas semanas. Entonces, y la población está movilizada a ayudar, a ayudar a quienes llegan, a ayudar a quienes están en el frente de batalla, o ayudar a esas poblaciones que están realmente afectadas. Pero luego ya nos vamos a otras poblaciones, por ejemplo, como en Zaporilla, donde estuvimos, que aquí recibía, por ejemplo, la gente que estaba huyendo de Mariupol. Es una ciudad muy grande, especialmente más que grande, muy extensa, una ciudad muy al estilo soviético, con construcciones no muy altas, pero sí muy grandes, con grandes avenidas. Y luego vemos cómo está afectada por esos miles y miles de personas que llegan todos los días, no solamente desde Mariupol, sino desde muchas poblaciones, o que si bien están en el control de las fuerzas rusas, están siendo disputadas. Ahí se ve, pues obviamente, el dolor de la guerra, con estas personas acabando de salir contando historias que cada vez son más rompedoras, gente que lleva días sin comer, gente que ha visto cadáveres en las calles, gente que ha tenido que calentarse con el fuego en las calles porque no hay otra opción, que tuvieron que dejar a sus familias atrás porque estaban en diferentes partes de la ciudad. Entonces, cada ciudad, yo no estuve en Kharkiv, por ejemplo, que es una ciudad bastante afectada, o en regiones cercanas a Kiev, pero cada ciudad se vive de una manera diferente, pero la guerra está presente en toda Ucrania y eso es una realidad. Claro, Catalina, y también usted hablaba de la movilización ciudadana, porque también hemos visto como humanidad, digamos, en estos, en las guerras, en los desastres naturales, que ahí sacamos todo lo bueno que tenemos los seres humanos. ¿Cómo hace la ciudadanía para movilizarse, para ayudar a sus connacionales que están, pues, peor, digamos, que ellos en esas ciudades más afectadas que usted decía? Y también le quiero preguntar, Catalina, en esta misma pregunta, ¿qué pasa con las personas que se quedan? ¿Cuál es la situación? ¿Realmente tienen miedo o no tienen miedo? ¿Por qué deciden quedarse? Usted que ha tenido la oportunidad de hablar con tantas personas. Sí, mire, yo me quedé bastante sorprendida. Como usted dice, en las guerras obviamente hay una gran movilización y la población se moviliza para apoyarse los unos a los otros, pero debo decir que lo que vi en Ucrania realmente me conmovió. Es un país entero realmente movilizado, no solamente a defenderlo, sino a apoyar a aquellos o que bien están siendo afectados por la guerra, o que están luchando para defender el país. Entonces, por ejemplo, en Odessa, que fue un lugar donde yo pasé bastantes días, por ejemplo, las imágenes que la población se moviliza para llenar esas bolsas de arena, pero no solamente eso, veíamos gente el dueño del panadero que hacía pan para mandar al frente de batalla,
gente que tiene unos como locales, unos food courts donde tienen diferentes restaurantes, como un hall de comidas. Entonces todos se movilizan para volverse un lugar donde la gente trae colchones, trae comida, trae ropa y desde ahí empiezan a repartir no solamente en la región, sino que empiezan a mandar a otras regiones de Ucrania donde están muchísimo más afectadas. Y entonces, en ese sentido, realmente fue, entre toda la tristeza, pues también fue cubrir una guerra donde cubríamos la otra historia de la guerra, ese país movilizándose para apoyar. Y, por ejemplo, estuvimos en esta población muy cerca a Mykolaiv, esa sí es un frente de Sí. batalla. Estuvimos allí y vimos, por ejemplo, como unas señoras mayores que vivían en unos resguardos nos decían que, bueno, que a pesar de todo tenían comida porque les llegaba la ayuda humanitaria, los mismos habitantes de esas ciudades cercanas les llevaban comida. Sí, ahora Cata, también usted, ¿cómo pudo hacer para trabajar en una situación tan difícil de guerra en Ucrania? ¿Cómo era esta cuestión del acceso a la información, de las fuentes oficiales? ¿Cómo hacía como para tener la información más objetiva y más clara posible? Ha sido una guerra difícil, primero porque yo en lo personal, yo cubro Oriente Medio realmente, y entonces era la primera vez que bien si las guerras se parecen unas a otras, era la primera vez que cubría Ucrania. Y consideré que era una guerra muy difícil de cubrir, primero porque el acceso a los frentes, el acceso a esa guerra es bastante limitado y cada vez hay más resquemor frente a los periodistas. Si bien necesitan de los medios internacionales, porque ellos saben que en la medida que haya presencia del periodismo internacional, pues hay mayor apoyo mundial para Claro. conocer que realmente son la población civil la que está siendo atacada, por ejemplo, pues al mismo tiempo, Raúl, el acceso es muy difícil y cada vez hay más Sí. desconfianza. Por ejemplo, la gente cree que muchos rusos están infiltrados como periodistas, entonces cada vez te dejan tomar menos fotos, cada vez te dejan sacar menos las cámaras, así que es una guerra que todavía falta muchísimo por documentar. Claro. Esa verdadera guerra, ese verdadero conflicto, todavía queda mucho por contar. Pues Cata, gracias por estar con nosotros en Directo América de nuestro canal de France 24. Ha sido un placer haber conversado con usted en este rato. Podríamos aquí hablar horas, pero como usted sabe, el tiempo en la televisión es corto, así que pues ya la tengo que despedir. Catalina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. A ustedes, muchísimas gracias.